Hola de nuevo a todas y todos. En este video vamos a ver un ejemplo de implementación de un multiplicador de dos entradas de 4 bits y un resultado de 8 bits hecho enteramente en Simulide con componentes hechos a medida por medio de subcircuitos y una máquina de estados hecha con un componente script. Entonces vamos a definir a grandes rasgos cómo funciona la simulación. Tenemos obviamente una señal de reloj, tenemos un pulsador de inicio que por defecto está en 0 voltios por medio de esta resistencia de pull down. Tenemos un LED que se va a encender cuando se haya terminado la multiplicación. Mientras dure la multiplicación va a estar apagado y apenas termine se va a encender. También tenemos como entradas estos encoders hexadecimales que me muestran un valor hexadecimal en un display de 7 segmentos utilizando obviamente las letras A, B, C, D, etc. hasta F. Tenemos como salida también en los 8 bits dos displays también hexadecimales con este decodificador de hexadecimal a 7 segmentos que es el MC14495. Tenemos dos de ellos para cada una de las cifras hexadecimales que componen los 8 bits. Digamos que esa sería la parte externa. Ahora los componentes internos del multiplicador son un registro de corrimiento a la izquierda que es este SHR Rec 4 bits. Este tiene la particularidad de que se desplaza a la izquierda y siempre se ingresan como nuevo bit ceros y el número que va saliendo a la hora de hacer el desplazamiento se pierde. Está también este registro de entrada de 4 bits y salida de 8 bits que sería el registro B. Es un registro de corrimiento también, pero en este caso es de corrimiento a la izquierda y es el que nos va a permitir hacer la suma del mismo valor desplazado a la izquierda un bit para ir haciendo las sumas sucesivas. También, como el registro A ingresa ceros lógicos en el bit de entrada y el bit de salida se pierde. Para el control de esos dos registros se tiene una entrada SH, en el caso del registro A SHR, en el registro B SHL de Shift Right y Shift Left y una señal LD que es la de carga y obviamente la señal de reloj. Está un sumador que es el encargado de hacer las sumas sucesivas entre un acumulador, que ahorita lo explicamos, y una de las dos entradas, en este caso la salida del registro B. Y aquí tenemos la realimentación de la salida del registro A hacia la otra entrada del sumador. Tiene dos entradas de 8 bits y una salida de 8 bits. La salida de 8 bits va al componente final de salida, que es un registro de carga paralela con reset o clear. Y lo que hace es simplemente almacenar el acumulado. Tiene una señal de carga LD. Nosotros decidimos con esta señal de carga cuando cargar o no el dato desde las entradas C hasta las salidas QC y una señal de clear. Esa señal de clear lo que hace es básicamente borrar o poner en ceros todas las salidas QC de este registro C y obviamente la señal de reloj. Y tenemos por último la máquina de estados finitos o FSM, que es una máquina de estados genérica que tiene 8 entradas y 8 salidas, de las cuales solo vamos a utilizar 3 entradas como vemos aquí y 4 salidas, las 3 primeras entradas, las 4 primeras salidas. Entonces ahora vamos a describir cada componente de esos. El primer componente, que es el registro A, nosotros lo tenemos ya cargado aquí en una carpeta llamada test, donde están todos los componentes que les acabo de nombrar, y esas las tenemos en una carpeta de usuario que tenemos asociada aquí en el Simulide. Le damos en el icono del engranaje y aquí en Users Folder tenemos esta ruta donde tenemos esta carpeta de usuario donde tenemos la descripción de cada componente. Esa carpeta de usuario la podemos mirar acá en File Explorer, que está debajo de Components. Es esta User Data y ahí tenemos una carpeta llamada Test y aquí tenemos las implementaciones, ¿no? Miremos el registro A primero. El registro A es este que dice SHR Rec 4 bits y consta de básicamente dos componentes, ¿sí? De dos archivos. Un archivo con el mismo nombre de la carpeta, SHR Rec 4 bits.package, que es el empaquetado, y un archivo .sim. Así como vimos en un video anterior, nosotros podemos crear un componente con el package y un archivo .sim o un esquemático que implementa el interior o el funcionamiento de ese dispositivo. Nosotros podemos abrir ese archivo acá, lo vamos a buscar, lo vamos a abrir en la carpeta test de la carpeta de usuario y lo vamos a abrir, es este SHR y abrimos el .sim.
Y aquí tenemos básicamente la implementación. Este registro de corrimiento se implementó con un registro de corrimiento bidireccional, un 74194, que permite hacer corrimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, pero queremos configurarlo únicamente como corrimiento a la derecha. Entonces lo que hacemos es hacer esta conexión que vemos acá. Los datos, los 4 datos de entrada D0 al D3 los conectamos y los asociamos a 0 a 3, que son los componentes del package. Este de la derecha es el package, que lo definimos anteriormente, y los QA0 a QA3 los asociamos al Q0 a Q3 del chip. El SR y SL son los bits de entrada dependiendo de hacia dónde estemos rotando. Entonces si rotamos hacia la derecha, este SL digamos es el nuevo dato que entra desde la izquierda, y si rotamos hacia la izquierda, este SR sería el nuevo dato que entra desde la derecha. Siempre nos interesa en esta implementación que entre en ceros, ¿sí? Entonces lo aterrizamos, ¿cierto?, a tierra, conectamos la señal de reloj y las señales S0 y S1 determinan el modo de funcionamiento de este integrado. Aquí está la tabla, la podríamos consultar en la hoja técnica, pero básicamente es cuando es 0, 0, 0, se mantiene el dato, los valores de Q se mantienen. Cuando es 1, 1 y carga paralela, entonces lo que está en las entradas D pasa a las salidas Q, y cuando es 1, 0 desplaza a la derecha, y cuando es 0, 1 desplaza a la izquierda. Y eso es lo que vamos a controlar acá. Aquí hicimos una pequeña tabla de verdad describiendo el funcionamiento de las señales que nosotros queremos, que son load y SHR, es decir, carga paralela y desplazamiento a la derecha, para convertirlos en S0 y S1. Entonces aquí lo tenemos. Cuando la de carga y desplazamiento está en 0, 0, pues no debemos hacer ninguna de las dos cosas, lo que quiere decir que se debe mantener almacenado el dato. Y eso se hace en la combinación 0, 0 de S1, S0. Cuando tenemos 0, 1, este 1 está en SHR, quiere decir que yo necesito rotar. Eso en S1 y S0 del 74194 es la combinación 1, 0. Cuando tengo 1, 0 quiero hacer la carga, y eso es un 1, 1 en el 74194. Y cuando es 1, 1, digamos que no debería existir ese caso, entonces nosotros podríamos tomarlo como una condición de no importancia. Si lo tomamos así y tomamos ambas X como unos, la tabla del S0 sería exactamente igual a la del load, entonces por eso se carga aquí el load al S0. Y la de S1 quedaría 0, 1, 1, 1, que correspondería a una OR entre las dos entradas LD y SHR. Entonces por eso ponemos una compuerta OR acá y las conectamos entre LD y SHR, y esa sería la implementación. Ese sería nuestro registro de corrimiento a la derecha a nuestra medida. También podríamos ver el otro registro. Entonces veamos el multiplicador. Acá vamos a ver este registro de acá que tiene 4 entradas y 8 salidas. Se llama SHL Rec 84. Este también tiene su esquemático, entonces lo vamos a buscar acá. Es este SHL Rec 84. Abrimos el punto sim. Se utiliza también el mismo registro, el 74194, porque permite hacer el corrimiento para ambos lados. Es solo de 4 bits. Entonces tenemos que concatenar 2 o encadenar 2 para poder crear una salida de 8 bits. De nuevo, SL y SR del primer registro van a ceros, porque no me interesa que entren unos, sino únicamente ceros. Se conectan las entradas del B0 al B3 y las del QB0 al QB3 a estas entradas de 0 a D3 y Q0 a Q3 del primer integrado, y se pone la combinación contraria al registro anterior. Fíjense que ahora SHL es corrimiento a la izquierda, entonces cuando hay un 0, 1 acá correspondería a 0, 1 de la combinación S1, S0. Entonces la tabla cambia y nos queda que el S1 es el que corresponde ahora a LD, y S0 es ahora el que corresponde a 0, 1, 1, 1, que sería la OR entre LD y SHL. Entonces aquí queda invertido, ¿no? Se conectan a ambos registros las mismas señales porque va a ser la misma función. El siguiente registro, como entradas tienen 0, no me interesa sino meter los 4 bits menos significativos. Entonces los 4 bits más significativos del D0 al D3 del segundo integrado se conectan a tierra, para hacer que cuando se cargue el dato se carguen ceros ahí y se carguen únicamente en los bits menos significativos los valores de la entrada. Y solo falta un paso, es que al correr los dos, el bit que sale, que sería el Q3 del primer registro, entraría como el SHR del siguiente, ¿no? Entonces como estamos desplazando a la izquierda, entra un bit por la derecha, que es este SR del segundo integrado, y ese correspondería al bit que se pierde, entre comillas. En este caso no se perdería, sino que ese bit pasaría a ser el dato serial que entra por la derecha.
y esa es básicamente la implementación. Es muy parecido al otro registro, pero en este caso se rota hacia la izquierda y se tienen únicamente 4 entradas y se utiliza un segundo registro para generar las 8 salidas. Vamos a ver el otro componente, otra vez el multiplicador. Vamos a ver este registro con carga paralela y clear, que es este rec LE 8 bits. Lo vamos a abrir y es esta implementación. Es un registro muy sencillo, se implementa con otro registro diferente que es el 74273, que es un registro de carga paralela muy parecido, pero no tiene señal de activación, de señal de carga paralela, sino que en cada flanco de subida del reloj se carga. Como necesitamos controlar manualmente esa carga, entonces ponemos una compuerta AND y ponemos la señal de carga que queremos en AND con el clock para que solo pase el reloj cuando la señal del load esté activa y controlar la carga. Y el reset en este integrado es un master reset o master clear que es negado, entonces por eso necesitamos un negador adicional a esta señal que denominamos clear. Esa es la implementación. Y lo mismo, las entradas y las salidas van conectados del D0 al D7, al C0 al C7, que son las entradas del package, y del Q0 al Q7, al QC0 al QC7, que son los IDs del package que tenemos. Y ahora vamos a ver el sumador, que es este de acá. El sumador tiene 2 entradas de 8 bits cada uno y una salida de 8 bits. Vamos a ver entonces, la implementación se hace con sumadores de 4 bits, que son 74283. Se conectan 2 en paralelo y se conecta de los bits más significativos, que será el integrado de arriba. El carry out se conecta con el carry in del siguiente para que tenga en cuenta los resultados parciales, ¿cierto? El acarreo, el valor que lleva en esa suma parcial de 4 bits, y se tenga en cuenta en la siguiente suma de 4 bits de los 4 bits más significativos. Y esta es la implementación, y aquí simplemente los de arriba tienen los bits del 0 al 3 y el integrado de abajo del 4 al 7 de este package. Ahora la máquina de estados finita también la tenemos aquí en los componentes. Es esta FSM, y todos estos componentes test recuerden que los tenemos en una carpeta de usuario, que aquí en File Explorer lo podemos ver como User Data Test, y aquí los tenemos todos. Tenemos el FSM, y a diferencia de los componentes que estaban definidos como subcircuitos, en los cuales teníamos un package y teníamos para la descripción interna un archivo .sim, es decir, un esquemático, tenemos es un archivo .as. Ese archivo .as es un archivo de script de un lenguaje que se llama AngelScript o AngelScript, y que nos permite modificar librerías hechas en C++, como las que utiliza el Simulide en su implementación. Entonces vamos a abrir ese FSM. Voy a extender la parte derecha, que es donde se ve el editor de código, y vamos a tratar de abrir entonces ese componente. Aquí lo tenemos. Este componente está escrito de tal forma que sea muy similar a lo que se haría con un lenguaje de descripción de hardware como Verilog, pero lo vamos a hacer con este AngelScript, y lo que vamos a hacer es definir un vector para las entradas y un vector para las salidas, que se llaman input y output, con los valores por defecto en 0. Y bueno, ahí hay varias cosas, pero lo que nos interesa a nosotros en la implementación es la definición de los estados de las entradas y la interacción entre los estados, que es lo que viene de ahí en adelante, después de este comentario que dice FSM Configuration, como la configuración de la máquina de estados. Para eso vamos a tener en cuenta acá este diagrama de estados, que es el que describe el comportamiento del multiplicador. Esta implementación de estados puede tener varias formas, ¿no? Y puede tener múltiples estados. Les voy a mostrar esta implementación en específico, que tiene un total de 7 estados. Tiene un estado down, que básicamente es el estado de parada. Ahí llega cuando una multiplicación termina y se queda ahí hasta que arranca una nueva. Entonces fíjense que la entrada llamada start, que aquí en el diagrama con el pulsador, esta señal start, entra a una de las entradas del diagrama de la máquina de estados, que es este start de acá, es la entrada I2. Entonces start, si es en 0 se va a quedar en el mismo estado, que hay un loop que lo devuelve al mismo estado, y si el start es 1 empieza ahora sí una nueva multiplicación, y empieza por este estado que se llama init.
Ese estado init lo que hace es preparar los registros para una nueva multiplicación. Básicamente lo que debe hacer, me devuelvo al diagrama, es cargar los registros A y B. El dato que tengo a la entrada va a salir aquí a la salida del registro A, lo mismo del registro B, y además de eso reiniciar el registro C, que es con esta señal de clear. Esas tres señales o esos tres registros tienen una misma señal que se llama initRex, que es la que inicializa los registros. En el caso de los registros A y B va la señal de load LD, pero en el caso del registro C va la señal clear, porque el registro C no necesita cargar sino reiniciar, es decir, volver a cero. Eso es lo que se hace ahí en ese estado. Me devuelvo acá. Después del estado hay un estado wait. Este estado es opcional, yo lo pongo es para, como la máquina de estados está controlando estas salidas, se accionan en el flanco de subida del cambio de estado, pero eso no nos garantiza que dure lo suficiente como para que en el siguiente flanco de subida los dispositivos tomen la acción. Entonces esperamos un estado, que en este caso sería este wait 1, para hacer una espera que los registros tomen el dato antes de ir al estado más importante de esta máquina de estados, que es este de comparación, comp. Listo, teniendo este wait listo, entonces en el de comparación comparo, primero que todo, si ya la multiplicación terminó o no. ¿Cómo sabemos si ya terminó la multiplicación? Aquí hay un comparador. Este comparador básicamente es una compuerta AND con las entradas negadas. Cuando todas las entradas estén en 0, estos negadores se activan en 1 y hacen que todas las entradas de esta dan 1, por tanto la señal Z sea 1. Cuando ya todos los bits de entrada de este comparador den 0, es porque este registro está en 0 y ya no se van a volver a hacer más sumas. Entonces ahí ya terminaría la multiplicación. Recuerden que son sumas sucesivas y yo lo que hago es revisar siempre el bit menos significativo del registro A para saber si sumo o no, y por esto este registro es de corrimiento a la derecha, porque en cada corrimiento voy desplazando el siguiente bit hacia el Q0 y volver a revisar un nuevo valor. Entonces este Z debe estar en 1 cuando todas las salidas del registro A estén en 0, y eso indica que ya terminó la multiplicación. En dado caso, pues del estado de comparación iría al estado down, donde ya terminamos la multiplicación. En el mismo estado de comparación se compara también los otros valores. También puede ir a este estado add o a este estado que se llama shift. Entonces, si Z es 0, pero LSB es 1, el bit menos significativo, el que habíamos visto acá, que es también una entrada de la máquina de estados. Si eso es así, entonces se debe sumar. ¿Qué se debe sumar? Pues recuerden que se suma es el acumulador que arranca en 0, ¿cierto? Con el valor del otro registro que estoy sumando, que es el registro B. Listo, este que vemos acá en la realimentación es un bus de datos. Es para no tener que cablear uno por uno, sino que se conectan a estos buses, y esas conexiones largas se hacen menos tediosas, hace que el diagrama no quede más grande. Y listo, entonces se hace la suma, y la suma es básicamente accionar esta señal de carga del registro C, LDC. Entonces se va al registro de suma. Inmediatamente después de que suma, se va al shift. ¿Shift qué hace? Hace un desplazamiento de los dos registros de corrimiento. En el estado de comparación, cuando el LSB es igual a 0, se va a otro estado que es el que les digo shift. Entonces, si es 0, solo corre; si es 1, el LSBA suma y después corre. Entonces, ¿el corrimiento en qué consistiría? Tanto registro A como registro B tienen una señal de entrada que se llama SHAB, porque el corrimiento se hace al mismo tiempo de los dos registros. Entonces fíjense que está conectado aquí a SHAB. Ya sabemos que initRex lo que hace es cargar A, cargar B y reiniciar C, y SHAB hace el corrimiento de A y B, el corrimiento de A hacia la derecha, el corrimiento de B hacia la izquierda. Eso se hace en ese estado shift. Después de shift se llama a otro estado que se llama wait, lo mismo, para esperar un tiempo de reloj a que se actualicen los datos antes de hacer una nueva comparación. Entonces siempre va a estar aquí entre estos estados: comparación, shift add, o comparación shift, wait, después otra vez comparación, hasta que termine la multiplicación, en donde iría del comparador hacia el estado down. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en nuestra máquina de estados. Listo, ahí tenemos el multiplicador. Después de este comentario que dice FSM Configuration, la plantilla tiene un enumerado que se llama State Names. Ahí vamos a poner los nombres, entonces ahí los ponemos: down, init, com, shift, add, wait 1 y wait 2, todos los estados que tenemos en este diagrama de estados. Y podemos definir también las entradas y las salidas. Input names, entonces LSBA
Z start, así tal cual como están, init rex, sh, ab, ldc y end. Recuerden que este end se activa solo en el estado down cuando ya termina la multiplicación. Fíjense que es el que está conectado a este LED, que es el que indica la salida. ¿Qué es lo que hace este enumerador? Básicamente es ponerle un seudónimo a los valores, ¿no? Empieza desde 0 siempre, entonces esto es como si le hubiéramos puesto 0 a este y le hubiéramos puesto 1 a este, etcétera. Si ustedes lo pueden hacer así tal cual, inclusive ponerle números que no son consecutivos, por ejemplo 3, etcétera. Eso si ustedes quieren darle una codificación. Si no, entonces ustedes lo dejan así y lo que hace el intérprete de AngelScript, que está basado en C++, es ponerle al primero 0 y de ahí en adelante los números enteros consecutivos. En eso consiste un enumerado en C, C++ o aquí en este caso en AngelScript. Listo, lo mismo para los enumerados de las entradas y las salidas, input names y output names. Este input names y output names específicamente lo que hacen es reemplazar los índices. Es básicamente para no escribir i entre corchetes cuadrados 0 o i entre corchetes cuadrados 1 cuando nos referimos a LSBA o a Z, sino que utilizamos estos LSBA y este Z como si fueran los índices. Eso hace que el código sea un poco más entendible. Después de definir los estados, los nombres de las entradas y los nombres de las salidas, procedemos a modificar una línea de esta función reset que se llama cuando se reinicia la simulación, y lo que tenemos que modificar acá es el que dice comentario initial state. Vamos a definir el estado inicial. Entonces fíjese que aquí hay una variable que se llama state, que está por aquí definida al principio, que es uint 8, o sea un signed int de 8 bits, es decir, va a tener números de 0 a 255, lo que quiere decir que podría tener hasta 255 estados en esta descripción. 8 entradas máximo, 8 salidas máximo y 256 estados máximo. Entonces lo que hacemos es ponerle el estado inicial. Entonces fíjense que en la máquina de estados habíamos dicho que aquí se va a quedar cuando termine la multiplicación, se va a devolver mientras esta señal start está en 0. Entonces vamos a tomar como estado inicial este down, es inicial y final al mismo tiempo. Entonces le decimos, bueno, state down, y después de eso modificamos únicamente la estructura switch case que aparece dentro de la función volt change. Esta función volt change, ¿qué hace? Detecta el cambio de voltaje sobre la señal de reloj, y si esa señal está en 1 indica que es un flanco de subida y hace lo que está aquí adentro, ¿no? El primer paso es imprimir el estado en que está, que va a salir impreso acá en la consola de comandos, captura el valor de las entradas y al final determina o actualiza el valor de las salidas. Y lo que está después básicamente es una estructura switch case que selecciona la variable llamada estado y con case determina cada uno de los valores, ¿cierto? Entonces case, cuando el estado es down haga tal cosa, cuando el estado es init haga tal cosa, cuando es wait 1 haga tal cosa, etc. Y dentro de la misma estructura switch case hacemos dos cosas al mismo tiempo. Hacemos la lógica de salida, que es esta de acá, ¿cierto? Determinar los valores de salida para ese estado, y también la lógica del estado siguiente, que es esta que tenemos aquí como next state logic, y es básicamente a partir del estado en que estemos, en este caso down, y a partir de las entradas o de alguna de las entradas determinamos cuál es el estado siguiente. Eso lo tienen todos los estados. De ahí en adelante es poner tantos case, fíjense que todos los case tienen un break al final, es poner tantos case como estados tengamos y definir para ellos cuáles son las transiciones. Básicamente en este switch case lo que hacemos es implementar ese diagrama de estados que tenemos. Fijémonos en el primer estado, que es el estado down. En el diagrama de estados nos vamos a dar cuenta que tenemos como estado siguiente dos opciones: o start es 1 y se va a init, o start es 0 y se mantiene en el mismo estado. Entonces eso es lo que vamos a implementar ahí. Fíjense que primero hacemos la lógica de salida. Entonces el output logic es decir, bueno, en este estado que es down, ¿cuáles van a ser las salidas? Entonces en ese estado que es down, que es el de finalización o el de inicio también, ¿cierto? El estado de arranque, la única señal que está en 1, fíjense que aquí está output entre corchetes cuadrados, ¿cierto? En lugar de poner el índice ponemos el nombre del pin. El pin init rex va a estar en 0, el shb va a estar en 0, la salida ldc va a estar en 0 y la salida end es la única que va a estar en 1. Es decir, en ese estado de inicio
el LED que tenemos ahí conectado, este LED de acá, va a encender, que es la salida END. Y el resto van a estar en cero, solo tenemos esas 4 salidas, entonces vamos a poner ahí todas las salidas. Esa es la lógica de salida. Ahora, la lógica de estado siguiente, Next State Logic, básicamente se construye por medio de if-else, ¿cierto? De comparaciones. Entonces le decimos, si la entrada llamada start es igual a 1, el siguiente estado es init, que eso es lo que estábamos viendo acá, es init, pero si start es 0, entonces si no, estés en el mismo estado, entonces state igual a down, se mantiene en el mismo estado. Ya se hacemos la descripción para cada uno de los estados. Vamos a ver rápidamente el de init. Entonces fíjense que el de init dijimos que lo único que hacía era inicializar los registros, y eso lo hace por medio de una salida que se llama initRex, que recuerden que va a las señales de shift de los registros A y B y a la señal de clear del registro C. Entonces esta es la única que se va a poner en 1 y el resto van a estar en ceros para inicializar los registros. Y la transición, fíjense que no tiene condición, es inmediata, desde init siempre va a ir a wait 1. Entonces le ponemos la lógica de estado siguiente, simplemente es decirle, bueno, el state va a ser ahora wait 1. Y ahí terminaríamos. Recuerden que cada case termina aquí en un break. Listo, el wait, muy parecido. El wait, básicamente este solo espera, no hace nada, entonces todas las salidas deberían estar en 0 y hay una transición directa al estado de comparación comp. Entonces todas las señales en 0 y el estado siguiente directamente comp. Ahora, comp es el más complicado, el estado de comparación, porque compara varias cosas, ¿no? Lo primero es comparar si ya z es igual a 1 para terminar la multiplicación, en cuyo caso se iría al estado down. La otra cosa es que en comparación no activamos ninguna salida, entonces todas las salidas van a estar en 0. Ahora sí, comparo, si la entrada z es igual a 1, debo ir al estado down, que es lo que está acá. Si no, entonces ahora comparo el LSB-A y si es 1 se va al estado add. Entonces el LSB-A, el bit menos significativo de A, está en 1, va hacia el estado add, y si no es porque el LSB-A está en 0, en cuyo caso iría al estado shift, que es el que tenemos acá, esta transición de acá. Ahí ya tendríamos el estado de comparación. Listo, ahora el estado add, ¿qué debe hacer? Recuerden que en el estado add se suma. La suma consiste en cargar el registro C por medio de esta señal LDC. Entonces esa sería la única señal que esté en 1. El resto están en 0. Y hay una transición directa al estado shift. Entonces de add hay una transición directa a shift. Ahora el estado shift va a desplazar, y desplazar recuerden que se hace por medio de la señal SHAB, que sería la única que debería estar en 1, y hay una transición directa hacia el estado wait 2. Y en wait 2, que es de espera, también como el anterior, las señales están en 0 y hay una transición directa, en este caso hacia el estado comp, de comparación. Listo, ahí terminaríamos con el break. Se pone un default, entonces generalmente uno pone aquí el estado inicial. Si no es ninguno de esos casos, entonces váyase hacia down, y esa es la descripción, ¿sí? La idea es que fue construida para que sea muy parecido a una descripción que ustedes puedan llegar a hacer en un lenguaje de descripción de hardware como Verilog. Lo único que tendríamos que hacer es hacer la simulación. Entonces voy a correr un poco este código hacia acá, ampliamos el circuito y vamos a correr la simulación. Miramos la simulación acá, el tiempo está en una frecuencia de 0,5 Hz, es decir, cada 2 segundos está haciendo un pulso. Eso lo hacemos así de lento para poder ver las transiciones, y lo que hacemos aquí es parar la simulación y arrancar. El estado de inicio, fíjese que es el estado 0, ¿sí? El estado 0, según nuestra codificación, es el estado down. Cuando nosotros oprimimos el pulsador de start, lo tenemos que pulsar el tiempo suficiente para que lo tome, al menos 2 segundos, listo, lo soltamos. Fíjese que los contadores, la salida va a 0, 0, y después empieza a hacer las multiplicaciones. Los valores que estaban por defecto eran B en hexadecimal y 5, entonces ahí empieza a hacer un poco la multiplicación. Tenía B y 5, tal vez lo voy a parar y voy a poner unos valores más pequeños, una multiplicación mucho más pequeña, como por ejemplo 2 multiplicado por 3. Fíjense que sigue estando en el estado 0, cada 2 segundos cambia de estado. Yo voy a ponerle aquí el estado start hasta que inicie. Eso, cuando estos dos displays vuelvan a 0 lo suelto
Y fíjense que aquí cambió el estado 1, que es el estado init, después al estado 5, 2, 3, fíjense que ahí empezó la multiplicación. Cuando termine vamos a tener aquí un 1, es decir, aquí ya terminó y volvió al estado 0, que es al estado down. Ahí lo tenemos, nos dice que 2 por 3 es 6, hicimos una multiplicación muy sencilla. Hagamos una multiplicación un poquito más difícil, hagamos 9 por 9, entonces démosle aquí hacia adelante hasta llegar a 9, lo mismo acá. Entonces vamos a hacer 9 por 9 que nos va a dar 81. Listo, entonces vamos a darle aquí al inicio hasta que vuelvan a 0. Los displays de salida los soltamos, estos vuelven a 0 y el LED se apaga y empezamos. Fíjense aquí en el estado de la máquina de estados, ahí está en el estado 2, 3. ¿sí? Nosotros podríamos poner una codificación específica para saber en cuál estado está ahí. Fíjense que aquí hizo una primera suma y de un 9. Aquí ya cambió y ahora hay un 5-1 a la salida. Recuerden que esto está en hexadecimal, ¿no? Ahorita nos toca hacer la conversión. Y finalmente aquí terminó. El LED encendió, volvió al estado 0, ahí terminó. Es decir que 9 por 9 nos da 51 en hexadecimal. Sacamos una calculadora y le decimos que 9 por 9 igual es 51 en hexadecimal, que es el valor que tenemos acá, 5,1. De esa forma comprobamos el buen funcionamiento del multiplicador que acabamos de diseñar. Esta es la idea de implementar un circuito complejo por medio de subcircuitos, de componentes hechos a la medida realizados por subcircuitos y por un componente hecho con script. En este caso, un componente que funciona como el control de todo el multiplicador, que es una máquina de estados finitos. Eso es todo, nos veríamos en un siguiente video.